Escuela de Estudios Superiores GAM. Licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas. Grupo B. Ecología 2. Práctica número 1. Meteorización de las rocas. Realizada por los alumnos Galindo Escoto Andrea, Pacheco Barragán Rogelio, Pérez Ponce Luis Javier. Profesor José Luis Cano Velasco. Introducción. Esta práctica tiene una gran relevancia, ya que de esta manera podemos observar y aprender cómo ocurre un fenómeno de meteorización. La meteorización es el resultado de la descomposición de las piedras y minerales que se encuentran por encima o en las cercanías de la superficie de la Tierra. Esto ocurre tras su contacto con la atmósfera, con la biosfera, con la hidrosfera o determinados agentes biológicos. Esa alteración los lleva a incrementar su volumen, bajar su consistencia, reducir el tamaño de sus partículas o formar otros minerales. Hay estudios que han revelado que la meteorización representa un proceso exógeno que tiene gran relevancia en el análisis de las formas del relieve. También favorece la distinción de los diferentes tipos de suelo, así como el entendimiento de sus compuestos y nutrientes. Todo esto ocurre a una temperatura de 100 grados centígrados y a una presión máxima de 1 kilobar. Entre los agentes que condicionan la meteorización destacan el clima, la duración de los procesos vinculados y las características de la piedra. Esto incluye su color, su fisura y su proporción, así como sus minerales. Meteorización física. Este tipo de meteorización es causada por el rompimiento de la roca, pero no afecta a su composición química o mineral. La piedra se va quebrando, facilitando el proceso de erosión. Los cambios resultantes se perciben en sus condiciones físicas. Es provocada por los elementos medioambientales y entre los factores que repercuten destacan las siguientes, que es la descomprensión. Es la fractura que se presenta en las piedras ya desarrolladas aun cuando la presión no es tan marcada. Termoclastía se da por un choque entre la temperatura interna de la roca y el sitio en las que se encuentran. Los cambios drásticos que se suscitan en zonas desérticas. Gelifracción. Este es el rompimiento de las piedras aflorantes, debido a la coacción de pequeños trozos de hielo que se despliegan sobre las mismas. Científicos explican que el agua, una vez congelada, incrementa su volumen un 9%. Ese líquido, al estar adentro de las piedras, generan una gran presión en las paredes de las mismas que hacen que se partan. Haloclastía. En esta ocasión, es la sal que ejerce una presión y ocasiona la cuarteada de roca. Esta concentración de sal se percibe en ambientes áridos al caer la lluvia. Estas limpian el suelo, arrastrando la sal que se precipitará sobre la superficie cuando ocurra la evaporación. Meteorización química. En este proceso se genera una pérdida de la unión de la piedra. Las variaciones atmosféricas, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua inciden en él. La meteorización química comprende varias fases, en las cuales son: oxidación. Se genera por la relación de los minerales con el oxígeno atmosférico. Disolución. Es muy relevante en minerales solubles. Carbonatación. Es la combinación del dióxido de carbono y agua. Hidratación. En esta etapa, el agua se une a varios minerales, por lo que se produce un aumento del volumen. Un ejemplo es lo que sucede en el yeso. Hidrólisis. Es el rompimiento de ciertos minerales debido al trabajo que realizan los iones del agua. Bioquímica. La desintegración de agentes biológicos que existen en el suelo da lugar a la formación de ácidos orgánicos. Meteorización biológica. El reino animal y vegetal son los responsables de este tipo de meteorización. Esto se ve en la acción de ciertas raíces que junto con los ácidos orgánicos y el agua modifican la anatomía de las rocas. Esas raíces se meten entre las grietas y actúan como unas cuñas, provocando así la fractura de las rocas. Como objetivo de la práctica,
Buscamos conocer los tipos principales de rocas a partir de la observación directa de sus componentes y texturas para reproducir así en condiciones controladas algunos procesos de meteorización de las rocas para aprender a distinguir los procesos de meteorización física, química y biológica, teniendo como objetivos particulares, en primer lugar, simular y relacionar los procesos ya mencionados de meteorización en modelos de laboratorio para comprender la dinámica de estos, y en segundo lugar, identificar el tipo de meteorización en rocas por análisis de cambios en la textura y formas de las rocas. Metodología. Número 1. Resultado. Al exprimir unas gotas de limón sobre estas rocas, efervecieron instantáneamente. No todas las rocas lo hicieron, solamente las de la imagen. Esto pudimos observar que también pudo darse con facilidad, ya que el limón penetraba entre los huecos de las rocas y por lo tanto el ácido clorhídrico, o sea el limón, se mezcló con el carbonato de calcio de las rocas. La roca reaccionó al utilizar el zumo de limón, que en este caso actuó como ácido clorhídrico. La roca reaccionó efervesciendo. Esto se debe porque cuando entra en contacto con el carbonato de calcio, reacciona emitiendo dióxido de carbono. De ahí que se produzca ese burbujeo. Por lo tanto, se puede decir que este tipo de rocas son sedimentarias. En el segundo resultado obtuvimos que, al sumergir este tipo de roca, nos dimos cuenta que después de cierto tiempo se comenzó a deshacer. Lo que pasó fue que esta roca se hizo ablandó con el agua, dejándonos ver que es un material más frágil. Este fenómeno se da cuando llueve y dicha lluvia va disolviendo las rocas. Por otra parte, nosotros cuando respiramos desprendemos CO2, el cual a su vez es vertido a la atmósfera en enormes cantidades por las emisiones de coches, motores y fábricas. Por lo tanto, hay una mayor cantidad de CO2 en el aire y al llover las gotas de lluvia disuelven el dióxido de carbono, reaccionando y convirtiéndose en ácido carbónico. Este ácido, consecuencia de la contaminación, con el tiempo va erosionando las rocas, al igual que el limón. A más contaminación, más ácida es la lluvia y más rápidamente se produce la erosión terrestre. Como tercer resultado, lo que obtuvimos fue que el agua penetró en el concreto, hidrató más a esta roca, debilitándola y por tanto la hizo propensa a romperse y a filtrarse el agua. Esta roca no reaccionó porque el concreto es resistente al agua, ya que no hay espacio donde pueda entrar de manera fácil y rápida. Por eso, este material es el más utilizado en construcciones fuertes. En el resultado número 4, con esta piedra que es tesontle, pudimos observar que salían demasiadas burbujas, ya que el agua sí penetra con facilidad en ella, pues tiene muchos orificios. Esta roca es utilizada para permitir filtrar el agua o en otros casos es utilizada como complemento del concreto. Como quinto resultado tenemos a esta piedra, que lo único que pudimos apreciar fue que el agua simplemente la rodeó. No provocó ningún cambio significativo, dado que no tiene orificios como las otras. Al registrar la redondez, se obtuvo que una mayoría de rocas muy redondeadas con esfericidad creciente y muy pocas redondeadas. Dentro de esta clasificación nos dimos cuenta que cada roca tiene diferente color y por lo tanto tiene diferente composición. Rocas blancas son de calcio, las rocas rojas son de fierro y las rocas amarillas son de azufre. Tipos de meteorización. Tenemos dos ejemplos de tipos de meteorización física. El primero se da porque la roca ha sufrido un proceso de gelifracción. En este caso se da la rotura de las rocas, aparecen fracturas en estas y esto hace que se vayan desquebrajando y queden separadas en bloques, pero sin variar su composición. En el segundo ejemplo, que es la meteorización física biológica, la roca ha sufrido un proceso de meteorización biológica. El árbol extendió sus raíces haciendo que la roca se fragmentara únicamente sin cambiar su composición química.
Tenemos ahora dos ejemplos de tipos de meteorización química. El primero es una roca que ha sufrido el proceso de oxidación, porque los elementos químicos de las rocas, el agua y el aire se combinaron, dando lugar a procesos químicos como la oxidación, la hidratación, la carbonatación y la disolución. El segundo es una roca que ha sufrido el proceso de haloclast. Esto fue porque las aguas actuaron sobre las rocas calcáreas y formaron cavernas y grutas. Entonces el agua disolvió el cloruro de sodio. Tenemos ahora dos ejemplos de tipos de meteorización química. El primero es una roca que ha sufrido el proceso de oxidación, porque los elementos químicos de las rocas, el agua y el aire se combinaron, dando lugar a procesos químicos como la oxidación, la hidratación, la carbonatación y la disolución. El segundo es una roca que ha sufrido el proceso de haloclast. Esto fue porque las aguas actuaron sobre las rocas calcáreas y formaron cavernas y grutas. Entonces el agua disolvió el cloruro de sodio. Al reproducir la meteorización mecánica de rocas, realizamos varios hoyos alineados con un taladro para colocar taquetes de madera. Los sumergimos en el agua y al cabo de un tiempo, lo que ocurrió fue que la madera se comenzó a hinchar y después de un tiempo agrietó la roca en la línea trazada con dichos hoyos. Utilizando esa misma roca ya perforada, le llenamos los hoyos con agua corriente, la colocamos en el congelador y la roca se cuarteó ya que el agua se congeló y aumentó su tamaño. Para lograr esta parte, nos dimos cuenta que de un día para otro no se da este proceso de la ruptura de la roca, sino tienen que pasar varios días para que se pueda dar dicha meteorización. ¿Cómo se mueven las rocas? Realizamos una simulación de un río que contenía piedras de distintos tamaños. Cuando pasaba el agua de los materiales más pequeños a los de menor peso, fueron arrastrados por el chorro de poca corriente de agua. Esta simulación del río fue para darnos cuenta cómo es la acción del arrastre de las rocas. A medida que aumenta el agua, esta es capaz de llevarse rocas más grandes. A medida que se dejó caer un chorro más grande, se llevó a su paso rocas de mayor tamaño. Vete. Deja que haga un hilito. Anda, eres bien chingón. ¿Qué va pasando con los materiales? Los más pequeños están siendo arrastrados. Exacto. Los más pequeños o los de menor peso. ¿Vale? Ve dejándole caer un poco más. Como vemos, va arrastrando rocas ya de mayor tamaño. Sí, déjale caer un chorro más. ¿Vale? ¡A la verga! Ya, está ahí. Al congelar hielo en un recipiente, pusimos una piedra sobre el hielo y al deslizarla con el dedo, nos pudimos dar cuenta que sí avanzaba, pero de repente, como que se atoraba en el hielo, a pesar de que este estaba totalmente liso. La roca avanzó solamente 13 centímetros. Al concluir con esta práctica, nos dimos cuenta que realmente se logró cumplir el objetivo. Pudimos conocer los principales tipos de rocas, así como sus características, como son el tamaño, su forma y sus componentes. Logramos diferenciar lo que ocurre en una meteorización física, química y en una biológica. Es importante tener conocimiento de cada proceso y resultado de las meteorizaciones, ya que muchas veces pasamos en nuestro día a día al lado de estas sin percatarnos. Por ejemplo, cuando vamos en la banqueta y las raíces de los árboles ya gritaron y levantaron a esta. Pero no solo en la banqueta vemos esto, también en los parques o bosques que hemos llegado a visitar, e incluso en algunas vacaciones que hayamos ido a algunas grutas, hay rocas que ya sufrieron una meteorización química por los componentes a los que están expuestas,
pero no nos habíamos puesto a pensar ni a investigar el por qué. Al tomarnos el tiempo de analizar a detalle una roca, podremos descubrir cosas muy interesantes, desde su textura hasta la forma que resulta de esta después de un cierto tiempo. Es lógico que los grandes cambios no se darán de un día para otro, pues como todo necesita su tiempo. Pero lo que pudimos observar que ocurre en una roca al perforarla, llenar de agua sus huecos y congelarla, fue impresionante, ya que pasaron unos cuantos días y pudimos ver el efecto en una menor magnitud, que si le imaginamos qué ocurriría si pasaran semanas o meses, sería aún más impactante el resultado. También con la ayuda de la pequeña creación de un río, pudimos imaginar la magnitud de rocas y de distintos materiales que arrastra a lo largo de todo su recorrido, siendo las rocas pequeñas las que son más fáciles de arrastrar, pues no tienen tanto peso, aunque después de un cierto tiempo las rocas grandes pueden presentar rompimiento y así se les lleve la corriente de una manera más rápida. Ahora cada que salgamos a caminar o de viaje y nos encontremos en nuestro camino algún tipo de meteorización, podremos clasificarla con facilidad, si es química, física o biológica.